Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Hoy tenemos un tema súper interesante con dos grandes inspiradores y amigos de Diseño UNE. El tema, les cuento, es cómo lograr el sí en una entrevista laboral. Así que le doy la bienvenida a Manuel Hurtado y Ale Mártir. Hola, gracias por la invitación. Un placer tenerlos aquí nuevamente. Tenemos un poquito de lluvia en San Salvador, así que es posible que escuchen la música de fondo de la lluvia, pero bueno, cosas que pasan que no podemos prever. Así que sin mayor preámbulo vamos a pasar a la pregunta 1, que cada quien va a responder desde su perspectiva, experiencia y conocimiento. Entre las habilidades técnicas y competencias blandas podemos mencionar muchas, pero en este momento, ¿cuál dirían ustedes que es la cualidad más importante en una persona que desea ser contratada? Empecemos con Manuel. Bueno. Depende. Yo creo que generacionalmente, si vamos a y depende también de la posición que se quiera hacer, que se ande buscando, pero algo como ser resiliente es súper importante porque en el caso de todos los que hemos pasado, por ejemplo, por la pandemia y todos los cambios que trajo la pandemia y lo que nos ha hecho hacer para ajustarnos nuevamente al nuevo entorno económico y a todas las situaciones, definitivamente hay que ser resiliente para poder tener una mejor perspectiva, poder estar abiertos y receptivos a utilizar nuevas herramientas, a integrarse a un mundo digital. Y bueno, pues eso le puede aplicar mucho también a a la generación Z, por ejemplo, y a las nuevas generaciones que son como que más sensibles en algún tipo del trato laboral. También pues está como que más enfocados y más adaptados, ¿verdad?, a la realidad de lo que sería un nuevo puesto. Y yo sé que en el caso de estas nuevas generaciones, si las cosas no se dan ya, se van. Entonces no hay lealtad, no hay fidelidad. Y el empresario, pues lo que anda buscando también es que su empresa crezca, y para que su empresa crezca también su personal debe desarrollarse. Pero si no hay
esa lealtad, difícilmente va a poder suceder eso entre ambas partes. Ok, muy interesante. Y un kit de elementos muy importantes. Ale. Pues concuerdo completamente con Manuel, aunque también quiero agregar que una cualidad muy importante, además de la resiliencia, también es la buena actitud y la disposición, porque en mi experiencia como millennial he conocido un montón de gente que llegan con una actitud bastante hostil en sus primeros trabajos y no quieren pagar este muy conocido derecho de piso. Y es bien feo porque, o sea, no llegan con actitud adecuada, y al no tener la actitud adecuada tampoco están en la disposición de querer trabajar correctamente con el resto del equipo. Y pues una persona así fácilmente puede romper el flujo de trabajo en cualquier empresa, o sea. Así que yo creo que dos cualidades muy importantes, además de la resiliencia, serían la buena actitud y la disposición. Perfecto. Y bueno, además de lo que ustedes han aportado, para mí una cualidad indispensable, independientemente de la generación, es la capacidad de observación. Cómo funciona la empresa, cómo se comportan las personas que tienen 1 año, 5 años, 10 años de trabajar en esa empresa. ¿Quién la fundó? ¿Cuáles son los lineamientos internos de la empresa? Y si es alguien que quiere escalar corporativamente, además de toda la preparación académica y requisitos en esa línea, también es importante observar. Hace algunos días conversábamos con Manuel del tema del vestuario y él me decía, como te ven, te tratan. Y es cierto, pero también tiene que ver con observar. Todo el tiempo estamos pasando filtros de quiénes somos, de cómo nos vemos. Conformarse no es parte de esta ecuación. Y el poder de la observación de ese tiempo de calidad, porque es un tiempo de calidad que nos tomamos con nosotros para observar el mundo, lo que nos rodea y replantear lo que queremos a nivel profesional, y si en este caso pues también es ser aceptados para un puesto del nivel que sea. Observar les puede dar herramientas muy interesantes. Sí, pero en ese caso, Verónica, yo creo que una persona, si es astuta y de verdad quiere lograr algo, pues investiga quién va a ser su empleador. Uh-huh. Hay tanta información ahora en internet, en las páginas web, las redes sociales, y ahí mismo se puede dar cuenta si realmente le conviene esa compañía o no. Y las nuevas generaciones son bien dadas a ese tipo de investigación. Creo que también por parte de los empleadores debería de existir ese tipo de información que se tiene que proporcionar, que debe de estar ahí pues para que el que va a una entrevista de trabajo pues sepa cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, y qué es lo que anda buscando la empresa, y ver si realmente sus aspiraciones y lo que él está buscando va acorde a eso, porque entonces va alguien a una entrevista de trabajo que no sabe ni siquiera quién lo va a emplear, y no va armado pues a la batalla, ya lleva las de perder desde ahí. Sí, exacto, yo estoy de acuerdo. Por una cosa es investigar y tener la información, pero otra es saberla usar. Y a veces ya ese segundo paso no lo vemos.
Pero bueno, sigamos con la otra pregunta. En su generación, ¿cuáles consideran que son los principales problemas laborales de la era digital? Hoy vamos a empezar con Ale. Ok. Quiero ver. Yo creo que uno de los principales problemas laborales de esta era digital que estamos viviendo, además de la incertidumbre, porque, o sea, no es secreto para nadie la revolución tecnológica que está haciendo la inteligencia artificial. Hay un montón de jóvenes que, o sea, tristemente, mi generación tiene el mal hábito de enterarse pero no informarse. Y muchas veces la desinformación genera como esta ansiedad en el tema de, ok, acabo de estudiar diseño, acabo de estudiar mercadeo, programación, etcétera, pero ahora una inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo, o sea, y yo creo que ese es uno de los principales problemas, porque realmente la inteligencia artificial, sabiendo utilizarla, es una muy excelente herramienta. Así que yo creo que uno de los principales problemas laborales es la desinformación y simplemente eso, o sea, enterarse de las cosas más no informarse. Ok, gracias, Manuel. Bueno, mire, con mi generación, yo creo que para que todo mande ya de salida, y lastimosamente el sistema nos prepara como para que miren, ya van a llegar a la edad de jubilación y se quedan en su casita y vean qué hacen, si se quedan ahí sentaditos viendo Netflix, y el sistema programa a la gente para que no piense y que se queden ahí. Entonces, creo que ese es uno de los grandes problemas, de que mucha gente, aunque tenga la capacidad, está adaptada a lo que el sistema en el mundo, el programa al ser humano, para que solamente se quedan recibiendo su pensión, mientras que todavía están en una edad productiva. Porque llegar a 55, en el caso de las mujeres, 60, en el caso de los hombres, y que puedan seguir reinsertados en el mundo laboral, no es nada imposible. Y mucha gente lo sigue haciendo porque en este caso, pues, las pensiones son muy pocas, el monto es muy, muy bajito, y siguen trabajando. Pero el mundo de los negocios ha cambiado tanto que ahora, desde la perspectiva, puede ser o muy fácil o muy complicado, depende cómo la gente lo vea, porque yo por lo menos siento que los cambios han sido como para acelerar muchas cosas. Entonces es mucho más fácil. Ya no es necesario contar con un local físico, por ejemplo, para tener funcionando una empresa, sino que puede ser una oficina virtual donde pago unas horas, tengo una sala de reuniones, etcétera, y sigo operando desde mi casa, con el teléfono, usando algunas aplicaciones, pero la gente no lo ve así. La gente mayor sigue pensando tal vez con la vieja escuela. El miedo a la inteligencia artificial, de que, bueno, si lo que yo hago es tan repetitivo y entonces nadie más, o sea, es fácil que me sustituyan. Pero la experiencia que tiene esta persona no la tiene la inteligencia artificial. Porque la persona se ha dado, el ser humano que ha estado laborando por 20, 30 años en ciertas situaciones, ha acumulado muchísima experiencia en muchos temas, en muchas situaciones, que la inteligencia artificial no considera, no tiene esa sensibilidad como para poder definir o detectar algo que pueda suceder.
La inteligencia artificial en este momento, como la vemos, tiene todavía cosas muy generales, cosas muy básicas. Y sí, uno consulta y da 5, 6, 7, 8, 10 líneas, pero son muy generales. De ahí hacia dentro de cada una de esas líneas pueden haber 10 escenarios, 20 escenarios que todavía no los tiene la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, pues claro, lo va a tener a nivel general, pero ya específicamente irse a definir, por ejemplo, si es algo que tenga que ver con leyes, me va a decir, sí, para tal situación, hágase esto, lo otro. Pero que me vaya a decir, mire, en el artículo tal de la ley de tal de El Salvador, dice tal cosa, y hay un caso de fulano contra sutano o tal empresa contra tal empresa, que se resolvió esto. Eso no lo hace todavía la inteligencia artificial. Entonces, la experiencia que la gente tiene ganada es un gran activo que no ven que pueden todavía seguir laborando y que pueden seguir insertados dentro del mundo de los negocios, ya como trabajadores independientes o si quieren seguir como empleados. Ese es uno de los principales, de las principales barreras que la gente tiene, de no considerarse, no valorarse realmente todo ese conocimiento. Uy, sí, concuerdo con ambos. Yo creo que dentro de los X, que es mi generación, hay una gama muy amplia. Desde la gente que está muy a la vanguardia, con un gran deseo de aprender y que pues también nos hemos visto obligados, entre comillas, a aprender, pero que muchos quizá pareceríamos millennials con tantita más edad. Otros que se han acomodado a que sus hijos les hagan las cosas, como una transferencia bancaria. A lo mejor quizá lo más fácil sea manejar un cajero automático, pero cosas más complicadas quizás sí dependan de otro. Y no les niego que Ale es uno de mis profesores, pero a mí también me gusta saber que lo puedo hacer yo. Y creo que el rango entre los X también va hasta gente que incluso se ha formado en el MIT. Entonces, por eso les digo que el espectro es bien amplio. Pero me atrevería a decir que entre los X somos bastante competentes en el tema digital, y los que se van rezagando es porque no quieren aprender, porque todavía hay una resistencia a entrar al mundo digital, y eso sí va a generar problemas, pues, porque esto no se va a detener, esto va a avanzar. Continuamos. La siguiente pregunta: al asistir a una entrevista laboral, virtual o presencial, ¿cuáles son los aspectos indispensables? Ahora empezamos con Manuel. Hola, si es si es virtual, depende también el cargo, ¿verdad?, para el cual se está proponiendo, porque puede ser si es una persona que está en una posición básica, bueno, puede ser tal vez una entrevista en donde ni siquiera puedan utilizar la cámara porque la actividad es súper básica. Y ya hubo una investigación, tal vez en redes sociales de la persona, etcétera. Pero si lo que necesito es una posición en la que quiero ver el lenguaje corporal, quiero ver cómo se comporta, hacer un análisis, un psicólogo o alguien de recursos humanos que necesite ver
si mueve la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha, como buscando las respuestas, ¿verdad? Y cómo está, cómo se viste, si utiliza fondos de pantalla acordes a lo que se anda buscando, ¿qué? O si es una entrevista presencial, ¿verdad? También pues, factores como la puntualidad, factores como, por ejemplo, qué es lo que va a suceder, qué temas, cómo se sienta, si llegó la información, si llegó puntual, todos esos aspectos. Ok, gracias, Ale. Ok, yo concuerdo con Manuel con el tema de la puntualidad y eso creo que aplica también para las entrevistas que son virtuales, porque muchas veces sucede que la gente no se conecta a la hora o simplemente no se conectan y, o sea, esa es una cosa. De ahí, desde mi perspectiva, yo creo que lo indispensable para una entrevista es saber responder. Porque mi generación, es algo que también he notado al platicar con bastante gente de mi edad, tienen de que no saben responder preguntas bastante básicas. O sea, muchos pensarían que es una pregunta tonta que le pregunten a uno que por qué quiere trabajar ahí, más allá de pues porque necesito trabajar, pero incluso para responder eso hay que hacerlo de una forma adecuada. O sea, ok, sí, mi motivación para querer trabajar acá es que necesito un trabajo, pero además de eso, ¿qué más? O sea, ¿por qué específicamente en esa empresa? ¿Qué es lo que me ha llamado a mí la atención para buscar la oportunidad ahí y no en otras? Y esa clase de cosas creo que es muy, muy importante y es muy indispensable, la verdad, el saber cómo responder. Concuerdo con ambos. Ya sea presencial o virtual, para mí la puntualidad es súper importante. Presencial, para mí estar puntual es estar 15 minutos antes. 10 por lo menos. 5 ya está al filo de la hora, pero digamos que todavía se vale. Pero 10 es lo ideal. Entre 10 y 15. Virtual, por lo menos estar listo, es decir, sentado frente a su computadora 5 minutos antes para poderse conectar. Hay reuniones en las que en serio se necesita la presencia de todos. Y algo tan básico y tan sencillo como responder un correo de recibido o responder lo que se le está preguntando, no otra cosa. Parecerá mentira de lo sencillo que esto es, pero créanme que hay gente que no lo hace. Y a veces en serio uno se pregunta si de verdad se entiende o no ese punto de comunicación o qué está pasando. Algo que también se agradece mucho es que las personas que tienen mascotas controlen a sus mascotas. Yo sé que en el tema del ruido es algo que no depende de nosotros, pero sí les cuento esta experiencia. Me reuní una vez de forma virtual con la directora de una fundación académica. Yo se me había tomado el tiempo de arreglarme, es decir, de maquillarme a pesar de que no iba a salir de mi casa para reunirme con ella. Ella tenía la cara lavada. Y no les miento, un perrito de esos chiquititos casi que te cabe en la cartera pasaba y pasaba por el respaldo de su sofá y era muy molesto. Dejé de tenerle respeto, dejé de creer en lo que ella me estaba intentando convencer acerca de la fundación, porque siendo la directora, las personas que tienen mascotas son
extremadamente permisivas con sus mascotas. No le costaba nada cerrar la puerta, dejarlo afuera. Incluso ella misma notó mi incomodidad en mi lenguaje no verbal y aún me dijo, ay sí, me acabo de reunir con un asesor, con un director, era un director de un banco, y me hizo un comentario sobre el perrito, pero la verdad ella no entendió que era molesto ver a la criatura caminando atrás de ella en la espalda. Entonces, de verdad que se agradece que las personas tengan ese sentido común de mantener a las mascotas a raya en una reunión, porque no es menos importante y no es menos seria una reunión virtual a una presencial. Luego, pues, mantener la cordialidad, ¿verdad? El cuidado en la postura, la limpieza de las manos, de las uñas, el vocabulario. Si es virtual, igual todos estamos atentos a la entonación, a cómo la persona pronuncia. La presentación personal siempre va a ser importante de acuerdo al estilo de cada uno, pero no nos relajemos en eso. Recordemos que es una primera, segunda y tercera impresión, todas juntas en diferentes momentos de la reunión. Entonces, no nos relajemos, no nos permitamos excesos de confianza. Por ejemplo, conmigo la gente tiende a querer decirme Vero, y si es una persona nueva, la verdad siento que no es apropiado. No les miento, a veces yo es como que si le diera la autorización a alguien nuevo de decirme Vero, pero en términos generales con personas nuevas y que o estén a mi cargo, no me gusta. Depende mucho del contexto. Pero si el tono ya de entrada dice, ay, es porque me quiero congraciar, no me gusta. Ya ahí puse una barrera. Y eso se siente. Entonces, ojo con eso, con hacerle chiquito el nombre a la gente para ganar un contrato, reservar información para ganar un contrato, ser extremadamente melosos. No, hay que ser genuino, no meloso. Es lo que yo les puedo compartir en esta pregunta. Sí, yo creo que ahí también influye mucho la educación de la persona, pues, y también generacionalmente, porque por lo menos yo creo que lo que a uno le enseñaban antes era, bueno, lo menos que uno le puede decir a alguien es señor, señora, ¿verdad? Y claro, si no le ha compartido, si usted no le ha abierto la puerta como para que tenga un nivel de confianza y le haga ese trato tan dulce, tan meloso, pues no se tiene que ser tan familiar. Pero la gente, yo siento que ahora con las redes sociales y todo esto y los memes y toda esa cuestión, eso lo van dejando de un lado y prefieren hacerlo así. Mire, planito, y no. Sí, exacto. Totalmente. Tiene mucho que ver, sí. Yo creo que a Ale le debe pasar igual, porque decir Alejandro está como largo, ¿verdad? Y es raro. Pero no siento raro cuando alguien me llama así. No se siente igual al ser mujer y al ser hombre. Buen punto. Sí. Bueno, sigo. Recientemente he estado considerando que uno de los grandes problemas que tenemos en este momento para contratar es la inadaptación.
algo que se está propagando en varias generaciones. ¿Qué opinan de eso? Uy, es una buena pregunta. Primero, creo que esto, más que un problema generacional, creo que es un problema general. Y es que la inmensa mayoría de trabajadores se quedan únicamente con lo que aprendieron en algún momento de la existencia. Y con lo rápido que está avanzando el mundo laboral por cualquier cantidad de tema tecnológico que hay hoy en día, es muy fácil quedarse en ese estado de inadaptación, porque de repente lo que yo aprendí hace como 5 años, 6, de repente ya no es válido hoy en día para mi trabajo. Un buen ejemplo de esto es el tema de la publicidad digital, que muchas veces se piensa que la gente que se dedica a colocar pauta es solo de pongo el diseño que el equipo hizo, le pongo un copy bonito y listo. Y la verdad no, o sea, Meta ha cambiado tanto el algoritmo en los últimos años que realmente lo que antes era como la estrategia más fuerte para impactar en el público, hoy ya ni siquiera es ni remotamente cerca a la forma en la que se utilizan los algoritmos en Meta hoy en día. Y es un buen ejemplo de esto. O sea, muchos se quedaron con lo que en su momento era pautar en Facebook, pautar en Instagram. Nunca se actualizaron, nunca tomaron cursos y de repente cambian de trabajo y hoy llegan a un lugar y es un golpe contra un inmenso muro de ¿y esto qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué cambió tanto la plataforma? Y yo creo que es eso, o sea, se resume en el que la gente no busca seguirse formando. Ok. Fíjense que yo en serio le he estado dando vueltas y vueltas al tema de la inadaptación, porque tiene mucha razón Ali con el tema del desfase académico, de competencias, y que vivimos en una constante actualización de todo. Pero creo que la inadaptación más grande, más peligrosa, es personal, es de mala actitud. Porque nosotros podemos capacitar a alguien que quiere avanzar, que desea aprender, que tiene metas a un corto, mediano y largo plazo en su vida. Pero su actitud es positiva, constructiva. Pero una persona negada a aprender, que constantemente mienta, que se presente ante ustedes con una actitud altanera y que todas estas son barreras de personalidad, porque lo que está en el fondo a lo mejor es miedo, es inseguridad, es a lo mejor también baja autoestima, y puedo seguir en una lista muy larga. Mi punto aquí es, ¿qué va a pasar con las personas que no logren el sí en una entrevista laboral una y otra vez, o que constantemente lo despidan? No porque no puedan hacer las cosas, no porque no sepan hacer las cosas, sino porque su actitud no esté en sintonía con un equipo de trabajo, con los valores de una empresa. Yo le decía a Ale también en otra conversación que tuvimos hace unos días, ¿quiénes van a cargar o quiénes van a mantener a las personas que no se adapten? El gobierno, los impuestos de cada generación. A mí en serio me preocupa. Y lo conversé hace poco con una persona del Ministerio de Trabajo y se quedó sorprendida porque le decía, los Zetas ya están en edad laboral, pero si no es bajo sus condiciones o como el gusto de ellos les dice, no se quedan. De inmediato dicen que no y que no pueden. Tampoco se les ve
por lo menos en mi experiencia, la actitud de querer aprender o de esforzarse. Y por otro lado, los boomers quieren procesos desfasados, anticuados y que a este punto atrasan a una empresa porque ya estamos digitalizados o en proceso de. Entonces, retroceder para contratar no se puede. Y nos quedamos millennials y X en un sándwich. Y a mí sí me gustaría que ustedes que nos están escuchando se muevan, que se les mueva el piso y nos ayuden a todos a generar esa respuesta, pero también a generar acciones favorables para todos. Ale, ¿algo que quisiera agregar? Pues la verdad, creo que de momento ya lo mencionamos todo, porque con lo que usted acaba de mencionar volvemos a con lo que comencé, o sea, un tema de actitud realmente ante las situaciones de la vida real, que es como que las generaciones más recientes y también las más mayores como que se desconectaran de esa realidad. Pero sí es muy, muy importante. O sea, ya no desconectarnos, o sea. De la generación del silencio, pues, que son los que ya tienen 80. Yo de verdad les digo, cuando salgo y me encuentro alguna señora que podría ser mi mamá, usando WhatsApp, enviando un mensaje de voz, texteando, que a la mía no le gusta textear, digo, wow, sí, lo logró. Y me alegro, en serio, en silencio, pero me alegro. Entonces, yo creo que para todos es posible, siempre y cuando tengamos una actitud positiva y la mente abierta a aprender. En el libro que les estamos leyendo de Inteligencia Genial de Leonardo da Vinci, él lo dice. Tenemos la capacidad cerebral para aprender hasta que nos muramos. Nuestro cerebro no debería de jubilarse. Bueno, y la última pregunta es, ok, se logró la contratación. 3 cosas que las personas sí deberían hacer y 3 que jamás deberían permitirse. Ajá, Ale. Ok, quiero ver 3 cosas que sí se deben hacer y 3 que jamás deberían permitirse. Bueno, la primera que considero que sí se debería hacer es mantener siempre una buena actitud. Porque, o sea, yo sí soy un fiel creyente de que la actitud es una de las cualidades más importantes que puede tener una persona en general, o sea, una buena actitud. 2, sí o sí, ser responsable con el trabajo que le asignan a uno en sus funciones. Y 3, tener disposición a ayudar, porque muchas veces se dan casos en los que de repente un compañero o un departamento necesitan apoyo y yo estoy consciente que estoy en la capacidad de ayudarlos. Y de repente es como, no es mi área, decido no involucrarme y no ayudo. O sea, y después ese departamento quizás se saturaron tanto, no lograron salir y más adelante, cuando yo tengo que recibir algo de ese departamento es como, ¿por qué no está? O sea, me atrasan a mí. Pero muchas veces nadie piensa en eso de que las empresas son como un relojito, o sea que todos los departamentos conviven entre sí y cada uno va empujando la actividad de la empresa. Y si de repente los departamentos están divorciados entre sí, es como, pues, ¿cómo se avanza? Así que yo creo que también la disposición a ayudar cuando se pueda
es algo, sería el tercer que sí se debe hacer. Y de ahí, las 3 cosas que no se deberían hacer nunca son: 1, permitir que vulneren nuestros derechos, pero o sea, derechos de verdad, o sea, en plan sobreexplotación sin paga. Lo segundo, hablar mal, ya sea del trabajo actual o de un trabajo anterior, porque con el tema de la globalización el mundo cada vez es más pequeño, cada vez todo el mundo se conoce con todo el mundo, sobre todo en algunas industrias, y de repente es como que yo hoy hago un mal comentario de alguien y mañana me voy a trabajar a otro lado donde está ese alguien y ¿qué pasó, amiguito? Y lo tercero, y más importante, que no se debería hacer, creo que es provocar complots. Que yo ya he estado en lugares donde de repente hay un grupo de compañeros que ya no quieren estar ahí por cualquier razón y de repente se les ocurre amotinarse y desaparecer, y es como, pues todo lo que ellos tenían que hacer o su responsabilidad no las recargan al resto, y es como, por lo menos avisen. Así que yo creo que esas 3 serían. Me parecen excelentes recomendaciones las suyas, Ale, muy pertinentes, la verdad. Entre mis 3 sís y mis 3 noes, tengo como sí: número 1, mantener el respeto siempre, con todas las personas, en todos los niveles. Luego, desarrollar compromiso, porque a veces cuando se logra la contratación, también la gente se relaja, ¿verdad? Ya estoy seguro, entre comillas, ya lo logré, entonces también puede bajar el rendimiento, y ese es mi tercer punto de lo que sí se debe hacer, es el cumplimiento de nuestras funciones, de nuestras labores a cabalidad. Sí pueden haber momentos, como lo decía Ale, en el que alguien de otra área nos pida ayuda. Si podemos, si tenemos la disposición, ¿por qué no hacerlo? Y dejar de tener aquella actitud de no es conmigo, a mí eso no me compete, simplemente no me han contratado para eso. Y entre mis 3 grandes noes, el primero es dejar de aprender. Nuestra actitud para aprender cosas, no solamente formarnos en el lado profesional, intelectual de la vida, no es todo. No vivimos para trabajar. Idealmente debería ser así. También explorar nuestros talentos importa. Mucha gente ha descubierto un emprendimiento a raíz de un talento desarrollado y le está yendo muy bien. Entonces, dejar de explorarnos a nosotros mismos y explorar la vida misma, creo que es algo que no nos podemos permitir. Mi segundo no es alejarnos de la mentira. Anoche empecé un taller internacional sobre técnicas de negociación, y el facilitador, que es un personaje muy interesante que ha sido también formado y formador para el FBI, la CIA, nos hacía la pregunta, todos somos varios participantes de Latinoamérica, y nos lanzó así a quemarropa la pregunta de ¿cuál es el mayor problema en Latinoamérica, en el mundo de los negocios? Y él estuvo de acuerdo conmigo que la mentira está entre los primeros lugares. Entonces, ojo con eso.
Y mi último no es conformarse. Bueno, no logramos que Manuel se pudiera conectar. Si hay algo más que quiera agregar, Ale, este es el momento. Quiero ver. Mire, la verdad es de que yo siento que hemos abarcado bastante bien la temática de este podcast. Sin embargo, abonando a lo de no conformarse, creo que también es importante mencionar que el no conformarse no significa andar cambiando de trabajo cada 6 meses, porque pues, o sea, un currículum donde no haya una estabilidad laboral también es un indicativo de que quizás no es un buen empleado. Y eso solo como para que lo tengan en mente. Buen punto. Sí, o sea, porque está bien querer mejores oportunidades y todo, pero o sea, andar cambiando de trabajo cada 6 meses o menos, pues tampoco. Sí, exacto. Eso también pues va aunado a un tema de las metas personales y las metas profesionales, pero también entendiendo el mundo laboral. O sea, no es solo ir saltando de empresa en empresa o de cargo en cargo. Es qué es lo que quiere realmente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Como les digo, es un episodio introductorio. A mí me gustaría desarrollar una miniserie en torno a este tema. Lo iremos preparando, estén pendientes y de nuevo les digo, siéntense a meditar, siéntense a reflexionar, observen qué está pasando alrededor de ustedes. Comprométanse primero con ustedes y después con el lugar que les ha dado la oportunidad para desarrollar sus talentos y habilidades. Y permítanse crecer. Gracias Manuel, gracias Ale, por siempre estar. Ya sabe. Y también gracias por la invitación. Un gusto siempre. Y bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Chaito.